Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos en el acontecer de este viernes 17 de junio del año 2022. Reciban un amoroso saludo fraternal en Campus, en Jericó, Cartama, suroeste de Antioquia, Colombia, Avia Yala. A todos ustedes, hermanos amados en el Señor, de la Fundación Cambio Gnosis, Metacognición Ambiental Ya. Acabamos, en gracia de Dios, de tener los dos espacios en su orden: Escuela de la Conciencia Ambiental y Amayá, mirando retrospectivamente, que esa es la invitación. Primero, futurable, lo deseable situados en futuro, algo que no existe, algo que nadie se imagina, algo que nadie ha pensado. Es Jesucristo. Amén. Con una visión y sigue creciendo. El amor. Unir todos los seres en el planeta. Conectar todo este planeta, todos los espíritus, y conectar todos los planetas con la conciencia ambiental, con la conexión, por convicción, identidad, sinergia, voluntad. La tríada griega, pero bien codificada, como hemos venido conversando. Y ahora sí, la transformación, pero empiece con cada ser, en su autotransformación con otros, no solo. En la individualidad, pero conectando cada singularidad con la otra singularidad, y va creciendo, como hemos venido insistiendo. Triangulando, circulando, bueno, en fin. La palabra de hoy, precisamente, que establece esa dicotomía en el Evangelio de Mateo, de nuestro hermano Mateo, el evangelista de Mateo, sobre la riqueza, sobre el reino de Dios, sobre la luz. La verdadera luz del mundo en Cristo, amén, está en habitar con Él, o permitirle habitar, o invitarlo a ser piloto de esta nave, de esta barca, de este biotraje, pero en el alma, en el arca de la alianza, y situarse allí en el corazón, es el reino de Dios. Y ahí triangular, circular alma, mente y cuerpo, sentir, pensar y actuar, y ahí viene el ser, vida y obra. Y dele, que acontezca con nosotros, conversión de Jesús siempre. Con esa impronta no hay pierde, a la derecha de Dios Padre. Entonces, esa es la confusión frente al otro pueblo, que ya desde antigua, con Atalía y los Baales, con todos los Maales que trae, todas esas prácticas, pues no vamos a mencionar el opuesto a la bendición, al benigno, al bien vivir, la sabiduría. Ya sabemos de quién estamos hablando, para no elevarle la frecuencia e irlo aniquilando. ¿Por quién doblan las campanas? Por ti, por mí, por todos. Amén. Nuestra Señora de las Mercedes, la Catedral de Primada de Jericó. Bienvenidos, seres amados, que visiten la Madrecita Laura. Pues el recuerdo, el imaginario, las narrativas las escuchen, ver los museos vivos, testimonios, porque en realidad ahí es ir al sagrario, que es el único que realmente vive allí. Los otros son de yeso. Decía una señora muy linda del campo, estaba con mis hijos, les comparto, y se nos arrima a decirnos eso: récenle a él, oren con él, vaya, visítenlo a él, al sagrario, que él sí está vivo. Y muestra una imagen ahí del sagrario en el celular. Y es una forma de el párroco ir promoviendo entre quienes llegan. Nos vieron caras de turistas, por mis hijos, pues, y mis hijas. Entonces nos dice eso. Pues les comparto amorosamente muchas gracias por escucharme. Pero es una forma de mostrar que aquí y en todos estos lugares se conserva la tradición del templo de Dios, templo de David, para rendir culto a Dios, pero espiritualmente. No es el palacio de los reyes,
los reinados de los reyes, basados en el tener, el poder y en el placer. No, esos son los Baales. Es el Antiguo Testamento que habla de los reyes. Y aquí también invito a tener digamos, la humildad y el recogimiento y la disponibilidad, y eso iba a decir, para la accesibilidad del Espíritu Santo, del discernimiento, la sabiduría divina y el conocimiento terrenal de la tierra, de lo natural, porque en camino a lo celestial, en esa conexión mística, el discernimiento, porque hay un reino, el reino de Dios se estableció en Jerusalén, Sión con ese, que desde antigua se proclamaba, con Jesucristo se consolida, cuando funda esta maravillosa escuela, comunidad, magnificente propuesta, promesa y cumplida de vida eterna, de testimonio que es la fe cristiana. Amén. Pero están los protocolos de los sabios de Sion, con Z, que son grupos antisemitas, antijudíos, y habían quizá muchos judíos allí, promoviendo la confusión, el desorden y lo que favorece al contrario a Dios, al benigno, a la bendición. Y eso se ha filtrado en lo político, en lo religioso, en lo social. Y con estos medios sí que es más cierto. Falsas noticias, noticias no verdaderas, porque se alejan de la única verdad, no porque sea una sola iglesia, no. La verdad, amor, verdad y justicia divina. Y justicia aquí no humana, en términos del derecho, las normas y las prácticas, muy respetables, pero eso es de lo humano, de lo mundano, del mundo. Y ese reino no vino a administrarse el Señor, no vino a ser rey de ello. A darle plenitud al ser creado por el Padre, a darle plenitud a la creación creada por el Padre y darle plenitud a la coevolución natural del ser, todos vinculados como esa misma creación en coevolución natural. Amén. Es la luz, el sol para todos, la luz de la luna para todos, el día y la noche, unidad de contrarios, pero en el amor, en esa armonización, en esa orquesta natural, ascensional, celestial. Lo otro son promesas, falsas promesas, inocuas, inútiles, inicuas, más que hablar de inequidad, porque eso no compete al ser humano, ni para eso fue creado, ni tiene el poder, ni el tener, ni el placer de hacerlo espiritualmente. Querrá decir que desde lo económico, con lo político, como tener y poder, y ahora el placer, es lo que le están vendiendo a todo el mundo, falseado y como felicidad, como libertad, como paz, por Dios. Y uno es tan ingenuo que cree en eso. ¿Por qué no creer en Dios y se libera de esa falsa tentación, de esa falsa promesa, esa falsa expectación y de ser utilizado? Lo vemos todos los días cada vez más, escenarios aquí de lo político, los gobernantes, que la izquierda y la derecha, no, a la derecha de Dios, la izquierda es la otra, pero no porque se choquen izquierda y derecha, ambas se necesitan. El mismo Señor decía, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda, amén, pero la izquierda también hace, y son órganos del mismo cuerpo. Es que no se refiere al cuerpo físico, se refiere a quien, que el que le sirve al diablo, bueno, ahí lo mencioné, no quería, al otro, al innombrable, me santiguo porque es que no le puede servir a Dios, a lo espiritual, porque eso viene de esa confusión desde la Grecia, por desgrecia, que le hacen mucha gracia, el alma allá en el cielo, para los religiosos, los santos, los piadosos, y la tierra aquí para los otros, los negociantes, los políticos, el mundo, ¿sí? El cuerpo. Entonces ahí viene el tener, el poder, el placer, entre comillas, para justificar con las normas, las leyes, las prácticas, que quizá de buenas costumbres, no sé,
Habrá que sistematizar, documentar la experiencia para saber con quienes realmente hayan venido en esa trazabilidad genealógica, cultural, energética, y poder entablar ahí entre tramas, entre plexus, cualquier forma, configuración, cualquier arquetipo, cualquier forma de representación social colectiva, más bien universal, tomando palabras de Juan David Villa, el maestro, precisamente porque él diferenciaba entre lo social, porque son conceptos que se van acuñando por lo político, los van cooptando, los van doblegando, entonces se van perrateando, como decimos vulgarmente, se van perdiendo, se van distorsionando. Colectivo es de todos, pero con todos los seres, vinculados, como hemos conversado, en sintonía, espacio-temporal y energética. Ya, somos un eterno presente, pero la percepción, la falta de experienciación mística, primero que la intelectual y que la emocional, y la falta de significación, Sión, con C, porque entonces el pueblo Sión de Jerusalén es una propuesta santa, justa por tanto, santificación, justificación en San Pablo. Fray Alejandro Tobón también lo ha mencionado, hermanos de la Orden de Carmelitas Descalzos, y cuanto lo hablen, Pedro Justo de Río también lo habla. Hoy hablaba muy bello, pues dice uno, pero en realidad muy acertado, muy pertinente. Dios, identia, coincidencia con Dios, entre comillas. Eso no es aleatorio. Y nos inspira, el Espíritu Santo nos regala conciencia con el Evangelio, luz y la conciencia de saber en ese reino, esa riqueza, ese falso poder tener y placer, para poder realmente, y eso hay que empezarlo a tener desde niño, desde niña, o sea, desde que el ser empieza, antes de la gestación misma, su conciencia plena de que viene a ser libre, viene a ser feliz, viene a ser paz interior, o sea, es eternidad. Usted está aquí de paso, como decíamos ayer, fugaz, no para asustarlo ni llenarlo de miedo, no, para irlo llevando. Para eso está la famosa pedagogía. Bueno, enseñémosle, compartamos con él, démosle la oportunidad. Habrá que desarrollar las formas pedagógicas, qué herramientas didácticas utilizar, cómo comprender esta palabra, que aquí viene la síntesis de este ejercicio hoy precisamente. La lectura ambiental del orden natural para ir haciendo mapas ambientales en orden natural. Entonces se llama LEA-ON, lectura espiral ambiental del orden natural, mapas en espiral ambiental del orden natural, MAPEA-ON, y a través de un seminario ambiental del orden natural, en vida. Entonces de ahí vamos a tomar teorías de vida en el orden natural con la tesis doctoral de educación ambiental, construcción base teórica en epistemología ambiental universitaria hacia la cultura del orden natural. Entonces vienen ya a nacer plexus de estos nuevos desarrollos. Y hoy empezamos los cursos ya situados, pues no todavía están en la red, pero ya están documentados. Cerramos esta semana, les decía, el capítulo de la maestría, vamos a empezar el del doctorado. Entonces vamos a tener ahí las tríadas paradigmáticas de teorías de la educación, del método y la praxis. Fundamentalmente, desde el paradigma tradicional, que ha sido el positivista, estamos hablando desde el enfoque de la filosofía en educación ambiental, el paradigma sociocrítico y el paradigma interpretativo. Esto es lo que llaman cuantitativo, cualitativo, pero complejico. Todo esto en la complejidad, en la investigación, acción, visión y la sistematización que se hace permanente combinando, o más bien que combinando, situando en el orden natural, el referente, todas esas, digamos, lecturas que en sus conjugados armónicos se articulan alrededor del positivismo, cartesianismo, de lo mismo.
las que en la crítica sociocrítica, entonces el positivismo es como han visto la natura, el ambiente, la fisis, allí, lo material. En lo social y cultural, que viene entonces el asunto hermenéutico. Ser, entre comillas, la realidad que han dicho, lo que se puede ver, tocar, medir, que sería todo lo contrario, porque eso es lo más ficticio que puede haber, todo creado desde la apuesta por un futuro que no existe, por un pasado que tampoco, y por un ser que es incauto o ciego física, mental y espiritualmente, y que no hacemos nada por sacarlos de las cegueras, ni de las sorderas para que escuche, ni de la boca para que la pronuncie la palabra. Observen y escuchen los pájaros, el silencio de la mañana, la neblina acariciando, con el frío lo pueden sentir, pero les cuento. Y esa densidad que se ve ahí es eso, frío. 1900, 2100 metros, maravilloso. Vengan mis amores, acompáñenos. Sean siendo en estos territorios y en algún momento, cuando sea que el Señor en gracia les inspire, hayan las condiciones, o comenten y a ver cómo se puede favorecer. Y nos invitan también a sus recodos, a sus rincones, a sus lugares íntimos. Tejamos redes de confianza. Amén, qué maravilla. Y vamos creciendo en el amor. Eso es estas propuestas. Entonces les decía, perdón ahí un lapsus pausa activa, pero para espiritualmente conectar también. Entonces allí vendrán esos paradigmas ya el interpretativo que hable la fenomenología. También sí la hermenéutica, pero más desde la observación. ¿Y quién más grande fenomenólogo de la historia que Jesucristo? Salubrista, ya decíamos ayer, Máximo. Observando las necesidades, pero también sabía cuáles eran las necedades. Necesidades versus necedades. De los de Sion con Z frente a los de Sion con S, del pueblo de la derecha de Dios, de la otra izquierda. Aquí nos hacen creer en lo político que la derecha siempre tiene la razón porque es de Dios, pero vaya vea el comportamiento, vaya vea el pensamiento, vaya vea el planeamiento del plan de gobierno, los programas y los proyectos, del tener, del poder y el placer, los Baales, los Sion con Z. Eso, la G4 y todas estas cosas que vienen ahora con el orden económico. Entonces, eso está conectado. Bendito Dios, pero esas son las otras fuerzas que se oponen a las fuerzas divinas, a la voluntad divina, al orden natural. Es que es uno, es que es la realidad, pero es que no la queremos aceptar ni ver y se reniega, se niega a Dios, se discrimina de Dios, se segrega. Ah, sí, el Dios del placer, el Dios de no sé qué, el Dios de los... No, no es el mismo. Es la misma divinidad, bueno, una asamblea, como decíamos en estos días, pero el orden divino, el orden natural. Y nosotros debemos conectar el orden ancestral, comunal, de bien común, como una humanidad consciente, espiritual, mental y biofísica, emocionalmente, coherente en la praxis, la conexión con fraternal, fratelli tutti, y trascendente, verdadero aporte. Es que hay que dar gloria a Dios. Esto es gracia a Dios que estamos vivos. Y todo se hace en función de allá. No le gusta a Baales, ni a los Maales, ni a los tales estos. Aquí vamos a tener Dios mediante elecciones y entonces se vuelve algo coyuntural y siempre buscan radicalizar que la izquierda y la derecha y siempre está la misma mitad, que es la supuesta derecha, pero no es la del orden de Dios. Así digan Dios, patria y hogar. Tres grandes fuerzas del amor, pero en Dios, distorsionadas. País del Sagrado Corazón le dicen a Colombia. Pero porque lo han firmado así y en verdad una encíclica algún día y se pretendía ejercer, pero bajo un poder de lo político, de lo religioso, pero también de lo económico. O sea que le sigue jugando al mismo paradigma, no hay diferencia. Esa no es la riqueza, eso no fue lo que vino Jesucristo. Amén, humilde interpretación, a instaurar, ¿no? El reino de Dios.
no se basa en eso, son otros valores. Es esa circulación trinitaria, Padre, Hijo, Espíritu Santo, es esa gracia divina, amor, misericordia, perdón, es esa convivencia fraterna, el ágape, conexión espiritual, filial, fratelli tutti, y erótica, sí, estética, la conexión con el mundo, claro, disfrute. Es que aquí no, el sufrimiento es oportunidades para crecer, no son problemas, son obstáculos. Pero en gracia a Dios venimos por bendición. Y si uno no ve bendición todo, y no todo le inspira bendición y el otro no le trae bendición, te trae una oportunidad, un aprendizaje. Decía el padre Carlos Andrés esta mañana, Montoya. No sé si ese hermanito de Laura Montoya, puede que sí, o familiar. Todos somos hermanitos, pero puede ser. Aquí decimos en Antioquia siempre todos nos juntamos, todos resultamos siendo familia, empezamos a conversar, se teje la palabra, y resulta, es pariente de tal, ve y ser la de tal, y resulta que aquí vinieron judíos, pero espero que no sean de Sion con Z, sino de Sion con S, y se fueron pregando todo Antioquia, por el oriente antioqueño, y fueron llegando desde la Valle Aburrá de Medellín, que era donde las zonas que, paradójicamente, las zonas más prestigiosas, más notables de Medellín eran Aranjuez, las comunas, y hoy son lo contrario, la plebe, que llaman bendito Dios, los más marginados, los de más inequidad social, sanitaria, etc. Y siendo el poblado, Envigado, las del sur, las más élites, tuvieron también una época muy marcada por, mencionábamos ahora, sino en este espacio, en el de Amaya, de conciencia ambiental, con todo ese narcotráfico, con el Pablo, pero no el santo, aunque hay gente que decía que sí era santo, porque hacía no milagros, sino realidades, con el tener, el poder, el placer. Entonces, claro, los falsos dioses, los baales del siglo XXI. Entonces, fueron llegando también a Jericó y montando empresas, trajeron la Basílica, una metropolitana como la de Medellín, allá Nuestra Señora de la Inmaculada, creo. Y es toda mariana, pues. La práctica cristiana se ha vuelto mariana también, amén, hermosa la Madrecita de Jesús. Y Josefina, José, la familia de Nazaret, pero en ese pueblo de Nazaret el Sion con ese. Entonces, todo esto por animar, por invitar a que estos cursos del SEAON empecemos a conectar allí, porque ya entonces viene esa tríada paradigmática del conocimiento, pero vienen las dimensiones para poder valga la redundancia, transdimensionar ambientalmente la construcción teórica, metodológica y sistémica, o sea, teoría, método y praxis, para lo que es la universidad, en esta admisión ambiental universitaria, que es ontológica. Y estamos triangulando tres corrientes, así, Madre Tierra una, bien vivir, manifiesto por la vida, fundamental. Universidad de Antioquia es la licenciatura de la pedagogía de la Madre Tierra, método es tesis o poéticas del habitar, idea, Patricia Noguera, Universidad Nacional y otras corrientes allí, Richman, o sea, hay literatura y hay otras escuelas y que van ahí. La metodestesis va con la utopoiesis también, Humberto Maturana de Chile, en paz descanse, y otras escuelas de pensamiento, que tienen también conexión con las corrientes neocolonialistas, pues que van en contra de ese neocolonialismo que es la desoccidentalización del pensamiento, de la epistemología. También para la discusión, porque hablan de las epistemologías del sur, pero episteme es un concepto, palabras de un colega antropólogo, sociólogo, magíster en salud pública de la Universidad de Antioquia, de la escuela precisamente, de la conciencia ambiental, que es una episteme, que esa es la tercera vertiente, el conocimiento occidental, la occidentalización del conocimiento a partir de lo ambiental. Con esa tríada vamos a construir entonces vinculación ontológica, que es con la tierra, la cultura a partir de allí, geopolítica, geopoética, geoestética. La otra es la axiológica, pero no como dogmas, como algo normativo, no. Es la circulación de los valores, no la pirámide, sino el círculo de los valores. Una recodificación de la tríada griega, funciones de la naturaleza.
La epistemología como tal es la generación del conocimiento, construir conocimiento juntos y promoverlo como una alianza, como un acuerdo, como un pacto colectivo, como proyección, siempre permanente. Eh, Teleológica, pero ya con el sujeto, no con los objetivos de objeto, sino multisubjetiva, transsubjetiva, que tiene que ver con la transdisciplina. Conocimiento mencionado ahí en epistemología, eh, tejido con todos los actores. Saberes de diálogos de saberes, pero saberes también y saberes haceres y haceres. Más serían diálogos de experiencias de vida, de teorías de vida en orden natural, ¿cierto? Que es lo que se viene codificando allí. Y las metodologías, que precisamente es metodología del orden natural, sistema integrado de gestión natural del orden natural. Ese es el trabajo entonces que nos acompete empezar Dios mediante, y ya estamos pues trabajando este fin de semana para situar los cursos directamente online, tenerlos disponibles en medios virtuales, pero siempre presenciales están acá, y queremos pues desplegar todo ese tratado para ir construyendo, ya después de este nivel doctoral, triangular, con el de la complejidad, de moral, multiversidad, mundo real, inteligencia ecológica, pedagogía de la complejidad y conciencia planetaria, que fue la monografía que ya se publicó allí, iba a decir se instauró, pero se instaló, es otra palabra muy técnica, se incita para que se siga trabajando allí, ya serían dos. Y la otra, la gerencia, desde la perspectiva de la sostenibilidad con valor social, de Case Western Reserve University en Weatherhead School of Management de Estados Unidos, Cleveland, Ohio. Case University y Weatherhead, la escuela de gerencia. Pero es esa de Fowler Center, as Business as Agent of Sustainable Value. De Fowler es el nombre común, pero de la sostenibilidad como un valor social, que es donde se viene trabajando pues con David Copper Reader, con otros, Richard Boyasis, el primero más desde la gerencia, Boyasis más desde la psicología, la inteligencia emocional, y Richard, bueno, recuerdo en este momento, Richard, también profesor de ciencias sociales, paradigma de interaccionismo simbólico, la investigación cualitativa, Richard Bowland. Bueno, aquí también hay un hermano que trabaja de la India, que es Tony Lingan, con el aprendizaje experiencial, que integra tanto de la psicología como de la antropología. Y de la India también está otro hermano que trabaja el bienestar colectivo. Bueno, en fin. Y esas van conectando como cursos que igual con lo de ciencias del ambiente en Países Bajos se van articulando con estos del doctorado de educación ambiental, que ya los mencionaré en su momento, prácticamente los que citaba ahorita. Y bueno, ahí está. Entonces invitamos a esas triangulaciones. Entonces ahí está, nos devolveríamos luego a la especialización para el sistema integrado de gestión ambiental, desde la sostenibilidad, cuando empezaba en Colombia el paradigma del Environmental Management System, sistema de gerencia ambiental, que ya hemos comentado. La otra corriente es Pollution Emission Prevention, prevención de la contaminación en la fuente. Y la otra es Life Cycle Assessment, el ciclo de vida de los productos. Entonces están todas esas tres corrientes en una sola, que han sido mal tomadas desde la perspectiva del orden natural, hablando así porque la calidad, pero es estandarización, es homogenización, es uniformación. Lo mismo lo ambiental, lo han querido uniformizar, cualificar, pero con categorías o segmentos o lecturas sesgadas. Entonces, sumando partes cartesianamente. Medio natural, medio social, medio cultural, tampoco es así. Pues no se cree que sea así. ¿Por qué? Porque se ven todas las inequidades, la injusticia, no se ve santificación, ni siquiera justicia humana, como equilibrio, como balance, que ahí fallan también esas ecuaciones, porque son matemáticas y que el hombre las puede determinar.
Y asimismo todas esas corrientes. Y la OCHAS, que es en salud ocupacional. Jesucristo, médico saludista eterno. Amén. Sigan siendo bendecidos. Un abrazo. Se les ama fraternalmente. Muchas gracias. Hasta pronto.